Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Buenos días, Atacama, buenos días, queridos auditores, auditoras de Madero Radio y de Desierto de Atacama Televisión. Después del temporal viene la calma, dice el antiguo adagio, ¿ah? Ese antiguo dicho que dice que después del temporal viene la calma. El temporal pasó, los caminos se fueron reabriendo, el agua volvió a algunas comunas, se fue todo en un proceso de normalización, pero hay algo que no se repone tan rápido como nosotros creemos, que es el ánimo de la gente, la angustia, el insomnio, el miedo a que vuelva a ocurrir. Eso no aparece en ningún balance final y hoy vamos a hablar de cómo afectan las catástrofes a la salud mental de nuestra población, de nuestra ciudadanía en Atacama. Bienvenido a Atacama Escucha, mi querida colega Montserrat Rojas, bienvenida. Muchas gracias, Pancho, y bienvenidos a todos también quienes se están sumando a esta hora de la mañana a la sintonía de Atacama Escucha. Exacto, así es, mi querida Monse, porque la psicología del trauma explica un nuevo evento o que un nuevo evento puede despertar lo que quedó sin resolver del evento anterior. Y me refiero específicamente al aluvión del año 2015. ¿Ya? Em, no porque, no porque sea un recuerdo que haya quedado guardado en la memoria, sino que así funciona el trauma. Así funciona el trauma. Hoy vamos a hablar de salud mental post-emergencia, con una psicóloga que conoce este territorio y también conoce la materia. Vamos con los datos entonces. El 24,8% de los chilenos tiene síntomas de ansiedad, 1 de cada 4, y eso era antes del temporal. En Atacama, la mayoría de las personas que necesitan atención psicológica no tienen acceso a ella. Hoy hablamos de lo que les pasa por dentro a las personas cuando viven una catástrofe. La pregunta de hoy, Pancho, ¿está Atacama preparada para cuidar la salud mental de su gente después de una emergencia? Si quieres contarnos cómo te afectó el temporal, escríbenos al +569 9650 6912. Vamos a los datos. Según la octava ronda del termómetro de salud mental en Chile, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, casi el 25% de los chilenos tiene síntomas de ansiedad. Casi 1 de cada 4, lo decía ya la Monse. Y esa cifra se ha mantenido entre el 24 y el 27% de 2021. No es una cifra nueva, es una cifra estructural. Entonces vale decir que ya llegamos al temporal cargados, que la emergencia no encontró una población descansada o con la mente tranquila. Para nada, porque hay una memoria colectiva que está subyacente y que queda ahí. Exactamente lo que tú dices. El psicólogo Eric Schnake, de la Universidad Finisterra, lo dice así. La emergencia no crea la crisis de salud mental en Chile, pero sí la visibiliza. El temporal pone presión sobre pilares que ya estaban desgastados. Pandemia, crisis económica, inseguridad, ritmo de vida, todo esto se acumuló y se acumula cuando llega algo como esto, como un temporal, como una crisis, como una catástrofe, esto claramente se desborda. Y vale la pena ahondear en qué pasa cuando la mente se ve enfrentada a una emergencia de la magnitud que sufrimos hace unas semanas. Varios efectos que están comentados ya y documentados. La hipervigilancia, que hace uno como en estado de alerta constante. Uno no se puede relajar, anda saltón. El insomnio, la mente no descansa porque sigue procesando en su interior lo que ya vivió, lo que ya pasó. La ansiedad anticipatoria, miedo a que el evento de desastre se repita. En Atacama, después del temporal, hay gente con miedo a la próxima lluvia, aunque sea una lluvia normal de invierno. Y ese miedo no es gratuito, ya que muchas personas cuando hablamos de lluvias inmediatamente se van al 2015. Eso no es irracionalidad, es experiencia acumulada. Exactamente, Monse.
un estudio publicado por Cielo Chile en el año 2025 encontró que las zonas afectadas por el aluvión en 2015 todavía había ese año indicadores elevados de estrés postraumático y había un duelo no resuelto. Cuando llegó el temporal del año 2026, o sea, 9 años después, una parte de Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral no estaba partiendo de cero emocionalmente, estaba reviviendo y trayendo al hoy aquella memoria que dejó grabada con el desastre anterior del año 2015. Y acá vamos a tocar una de las aristas que es un tema que ya hemos tratado en Atacama Escucha, que es la falta de especialistas. La mayoría de las personas que viven en estas localidades no tienen acceso a un psicólogo para procesar esto. Bueno, vamos a hablar entonces y conversar con una psicóloga invitada. Ella es Estefanía Cervela, psicóloga. Le preguntamos qué le pasa a la mente después de una emergencia, qué señales hay que tomar en serio, qué puede hacer alguien sin acceso a un profesional y cómo hablar con los niños acerca de lo que pasó. ¿Somos realmente una sociedad atacameña resiliente? Estamos en Atacama Escucha, junto a Montserrat Rojas. Bienvenidos, siempre. Hola, mi nombre es Estefanía, soy psicóloga, además tengo un magíster en arte terapia, que es una herramienta que hoy encuentro que ha sido tanto poderosa como para mí, como también entregársela a mis usuarios. Me imagino que igual el arte terapia, en un momento donde estamos viviendo harto estrés por la contingencia, puede ayudar mucho. Sí, quizás alguien lo ve como algo cliché, pero en el fondo basta con tener un papel, un soporte y poder hacer dibujos, garabatos o poder sacar eso que tenemos tan contenido. No te estoy hablando de hacer y elaborar una gran obra, que hagas un mandala, pero basta que incluso con los niños nos sentemos en el suelo, le pasemos crayones y de alguna u otra manera también estamos aliviando nuestro estrés. Justamente de eso queríamos conversar hoy contigo porque hemos pasado un frente de mal tiempo importante en la región de Atacama. Hay muchas personas afectadas, incluso hay desaparecidos. Hemos visto una tonelada de malas noticias últimamente y justamente una de las personas que más necesitan contención ahora, además de los adultos, son los niños y son las personas que a lo mejor todavía no tienen una caja de herramientas emocional. Me gustaría saber qué es lo mejor que podemos hacer después de una ola de malas noticias. Sobre todo salirnos un poco de esa ola de malas noticias, despejarnos un poco, porque si estamos constantemente frente a estímulos que en el fondo no van a generar como una positividad, sino al contrario van a levantar como más alerta, es importante también que uno pueda estar contenido para contener a otro, porque sobre todo los niños son muy permeables y reactivos a cómo está el otro. Entonces decimos, oye, nuestro hijo, nuestro sobrino, quien sea, está súper irritable, algo le pasa, pero en el fondo él está espejeando quizás algo que no estaba pasando a ese cuidador, a ese tío o cómo está viendo el entorno. Los niños no entienden mucho estas cosas y a veces sobredimensionan como también pueden escuchar los relatos de otros. Entonces es importante bajarle la información, entender que toda situación catastrófica es transitoria y eso es lo más importante, y que los niños se les pueda enseñar a través de cuentos, de historias, incluso con los jóvenes. También hay historias que uno puede, ahora el internet está accesible a todo, entonces buscar historias que puedan bajarlas y empezar a analizar, a entender. Yo sé que suena muy cliché porque frente a una situación como tú señalas, con gente que está desaparecida, claro, ahí estamos frente a otro escenario, donde ahí en esa situación cronizada hay que buscar y recurrir a ayuda, llamar, no sé, a teléfono, si hay intención suicida, por ejemplo, tenemos el 4141, asterisco 4141, o Salud Responde, o claramente acercarse al CESFAN o al consultorio más cercano y solicitar esa ayuda. También es importante el tejido comunitario, colectivo, donde no nos sintamos solos, sino también acompañados, donde podamos hablar con otros. Nombraste algo súper importante, que es partir por casa. Si yo no me puedo contener, va a ser difícil que pueda contener a mi familia o a mis amigos. ¿Cuál
tú crees que sería este kit básico para quienes nos están escuchando sobre cómo poder autorregularse? Empezar a escuchar nuestras propias señales del cuerpo, porque muchas veces el cuerpo hace sintomatología de lo que la mente calla. Yo siempre como que señalo esa frase porque me es muy interesante cuando las personas llegan y dicen, sabe que siento como súper acelerado el corazón y no sé qué me pasa, me mandaron a hacer un electrocardiograma, pero finalmente me salió bueno, y tú te das cuenta que son puras reacciones donde el cuerpo se ha sometido a un estrés continuo y empieza a hacer sintomatología, dolores de espalda, le parpadea un ojo, siente más sudoración. Entonces empezar a escuchar nuestras propias señales del cuerpo, porque el cuerpo va comunicando. Y otro punto que me gustaría profundizar un poco más es cómo los adultos, bueno, lo nombrabas recién sobre, por ejemplo, contar historias, contar cuentos, de cómo los adultos podemos contener a los niños en estas ocasiones donde hay emergencias climáticas, hay catástrofes. ¿Qué podemos hacer para ser parte de la solución y cumplir nuestro rol como cuidadores? Mira, sobre todo tratar de mantener, yo sé que estamos en una situación de mucha ansiedad, pero en los niños es importante mantener las rutinas de sueño, de alimentación, tratar de ser lo más normal posible para no sobrealertar al niño de que algo está pasando. Y también tener a lo mejor juegos de mesa, porque eso, tanto a quienes están en esa situación, de alguna manera te saca de eso que puede estar ocurriendo. Me gustaría pasar a una dimensión más general y como con tu experiencia como psicóloga, saber qué temas son los que más sueles ver en las consultas acá en la región de Atacama. Mira, lo que me ha impactado en el último tiempo es que la gente se alertó mucho, se sobrealertó con, bueno, un poco redundante, pero con las alarmas. Sobre todo hasta que hubo como en la madrugada, la gente no pudo volver a mantener el sueño, se quedó como sobre alerta, nervioso. Hay gente que incluso me dice, yo no me quedé tranquilo, tuve que ir a mirar si de verdad el río se estaba desbordando. Entonces, frente a esa situación tú te das cuenta que hay una ansiedad importante, y también si hubiese sido una situación mucho más compleja, esa persona se expone también. Entonces, primero que todo, empezar a pensar si esta cronicidad de ansiedad, de cuándo está, si ya lleva 1 o 2 meses, algo emergente sería, bueno, voy a acudir al psicólogo, porque al final, cuando ocurren estas cosas, se cronifica. Entonces, eso es importante, empezar a darnos cuenta cómo está nuestra salud mental ahora. Es como hacer una prevención. Y, ¿perdón? No, te estaba sintiendo. Sí, eso, como evitar la cronicidad del síntoma es el hacerme cargo. Porque, claro, vamos sobre la marcha y muchas veces estamos sosteniendo un estrés de hace mucho tiempo, o estamos sosteniendo un cuadro de ansiedad por distintas u otras cosas, y viene esto y es como no. Entonces, en general, somos ansiosos los copiopinos. Sí, hay una ansiedad, y sobre todo porque ya han habido, digamos que 2 situaciones bien complejas, el año 2015, el año 2017, y a todo esto también no podemos hacernos los lesos con nuestros compatriotas. Hace poco hubo un terremoto en Venezuela que también sobrealertó también a la gente. De hecho, los supermercados acá ya estaban un poco desabastecidos porque la gente fue a comprar agua, fue a comprar alimentos para mascotas, alimentos de primera necesidad. Y también pasa que hay gente que no tenía la economía como para hacerlo y se sobreendeudó también. Entonces hay varias situaciones, factores económicos, socioculturales, un montón de cosas que igual terminan haciéndole como el entretejido, ¿cómo se puede decir? Que van afectando la sola. Porque, bueno, también ha ocurrido el tema del estallido social, la pandemia, que han sido otro tipo de catástrofes que de alguna manera igual han cambiado la visión o el panorama como lo era antes. Ahora la gente está más individualizada y hay poco tejido comunitario. De hecho, algo que siempre me dice la gente es que no sé
a qué acudir o qué cosas hacer. Entonces, quizás falta una plataforma donde pueda dar cuenta de que hay espacios. Quizás no están visibilizados, pero no sé, pues hay gente que se reúne a escalar cerros o hay gente que, no sé, que hace, bueno, es más un poco más lejos, pero en Caldera, hacen natación, hacen clases de surf, buscar como, o no sé, las juntas de vecinos, empezar a activar, yo creo que es muy importante empezar a activar eso que teníamos antes, lo colectivo. Mm. Sí, sobre todo en momentos en donde pareciera que la individualidad va ganando y tenemos una ola donde la salud mental se ha visto perjudicada, volver a tener estos distintos círculos de apoyo me parece pero clave. Estefanía, para ir cerrando la entrevista y ya estamos en la recta final, como te mencionaba, me gustaría refrendar para quienes tratan con niños, por ejemplo, profesores o educadores que a lo mejor no siempre tienen el conocimiento de saber cómo tratar a cabalidad temas de salud mental. ¿Qué les recomendarías para afrontar este periodo? Yo creo que algo importante sería como esto que te comentaba, quizás hacer historias o llevarlos a través de distintas músicas y solicitar al niño que haga el cómo se siente. Y basta con que no tienes que abrir un espacio tan grande, sino él te va a entregar todo ese componente a través de un soporte tan simple como una hoja y él va a poder vaciar el cómo se siente. Ahora, no te pido que interpretes el dibujo tampoco, pero sí ahí van a haber símbolos que van a haber elementos que son evidentes, que cualquiera viéndolo va a decir, oh, este niño realmente está ansioso, o está triste, o tengo alguna sospecha. Entonces ahí activar, como te decía, con lo que está ahí. Por ejemplo, un consultorio, un CESFAM, y decir, mira, voy a hacer la derivación, voy a hacer la coordinación con el trabajador social, el psicólogo, me parece que este niño necesita ayuda, o llamar al papá, ya, mire, hoy día hicimos una actividad de tal manera y me llamó la atención estos signos, hay algo que está ocurriendo, de repente dicen, sí, mira, murió la mascota, entonces hay situaciones que quizás los niños, pero estar ahí atentos, hay señales que los niños son muy comunicativos de alguna u otra manera, siempre van a estar comunicando, porque era un niño a lo mejor que hablaba más y ahora está menos ruidoso. Estar atento a señales pequeñas igual a veces. Sí. Antes de finalizar, me gustaría saber si hay algo que te gustaría compartir, alguna reflexión respecto a lo que hemos estado conversando. Que en realidad a veces no tenemos el control, ni siquiera yo que soy psicóloga puedo tener ese control de muchas otras situaciones. A todos nos puede afectar algún accidente, alguna, como estos eventos climatológicos que no podemos de alguna manera saber qué tan catastróficos pueden ser, pero que todo es transitorio y lo importante es chequear de manera preventiva cómo me siento hoy, más allá que haya una catástrofe el día de mañana o cómo me siento hoy, porque a veces vamos por un modo automático por la vida y después cuando ya hay algo que es más complejo nos empieza a resonar y ya el cuerpo y la mente hizo una señal, te sonó la alarma en el fondo. ¿Sí? Muchas gracias, Estefanía, por tu tiempo y por estar con nosotros en Atacama Escucha. Gracias. Y gracias por seguir con nosotros en nuestra sintonía de Madero Radio y de Desierto Atacama Televisión, en esta jornada que estamos viviendo hoy día con un tema que tiene que ver tremendamente importante, cómo somos capaces de afrontar los atacameños la post-emergencia, la post-catástrofe. ¿Somos realmente una sociedad resiliente? Volvemos entonces a Atacama Escucha, con nuestros diales en Madero Radio 94.1 en Copiapó, 104.1 en Caldera, 102.1 en Chañaral, 100.7 en El Salvador, 102.5 en Diego de Almagro, 93.7 en Los Loros y 103.5 en Vallenar y Freirina, además de nuestra señal de televisión abierta 36.1 Desierto de Atacama Televisión. Quiero decir algo que me parece tremendamente importante. Cuando hay un temporal, el Estado cuenta casas dañadas,
puentes caídos, kilómetros de camino perdido, y eso está súper bien, que tiene que ver con la infraestructura. Hay que contarlo, hay que hacerlo. Pero no hay ninguna institución que cuente cuántas personas de Alto del Carmen no pudieron dormir la semana pasada. Cuántas familias de Huasco revivieron el miedo del 2005. Cuántos niños llegaron al colegio con pesadillas. Ese daño no aparece en ningún balance oficial. Y ese es el daño que más dura, porque una casa se puede reconstruir, pero el trauma puede durar décadas. 1 de cada 4 chilenos tiene ansiedad activa. Chile invierte la mitad de lo que recomiendan los estándares internacionales de salud mental. Y el 70% de las personas que necesitan ayuda no la busca. En el norte, en una región minera y rural como Atacama, el mandato cultural de aguantar es especialmente fuerte. Y cuando los hombres no procesan lo que vivieron, ese malestar no desaparece. Tenemos a personas que están irritadas, con una distancia en la familia, con consumo de alcohol. Eso también es una consecuencia del temporal, solo que nadie la mide. El psicólogo Schnake propone 4 cosas simples para la postemergencia. Separar lo que no podemos controlar de lo que sí podemos. Transformar la angustia en algo concreto que podemos hacer hoy. Buscar a alguien con quien estar acompañado. Y dejar de mirar las noticias cada 5 minutos. No requieren psicólogo, pero alguien tiene que decirlas. Y eso es lo que estamos haciendo, decirlas en voz alta, para que quien nos esté escuchando en Valle del Tránsito sepa que no está solo y sobre todo que lo que está sintiendo tiene nombre. Dicho esto, vamos con los ¿sabías qué? De esta edición. ¿Sabías que el estrés vicario, la angustia de quien no estuvo en la emergencia pero la siguió por las noticias, puede producir síntomas similares al estrés postraumático? Personas en Copiapó sin daños directos que siguieron la cobertura del temporal hora a hora pueden tener insomnio e hipervigilancia parecidos a los de alguien que sí estuvo en la zona de riesgo. El cerebro no distingue bien entre ver una imagen de destrucción y estar en el lugar. O sea, no hay que haber estado en el Alto del Carmen, por ejemplo, para que el temporal te afecte emocionalmente. Eso cambia mucho la conversación sobre quiénes son los damnificados en una catástrofe. El segundo, ¿sabías qué? ¿Sabías que en Chile pedir ayuda psicológicamente es más difícil para los hombres que para las mujeres, Pancho? El termómetro de salud mental de la HUC muestra que los hombres tienen tasas más altas de malestar no reconocido. Sienten angustia, pero no la identifican como un problema que necesita atención. La razón principal no es el acceso al sistema, ojo, es la cultura que se le enseña a los hombres de aguantar. En Atacama, con fuerte presencia de trabajadores mineros y rurales, ese patrón tiene consecuencias directas para muchas familias. Y cuando ese malestar no se nombra ni se trata, se convierte en otra cosa dentro del hogar. Ese es un efecto del temporal que dura mucho más que los días de lluvia. La efeméride de hoy no es de fecha, es de contexto, es de tema. En 1948, la Organización Mundial de la Salud define por primera vez a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. No solo la ausencia de enfermedad, fue la primera vez que un organismo internacional reconocía que la salud mental es parte de la salud. Reiterando aquello que comentábamos recién, si sientes que lo que viviste con el temporal fue más pesado o más profundo que lo esperado, si no puedes dormir, si tienes miedo a que el tema vuelva a pasar, si estás irritable con las personas que realmente amas, eso no es debilidad, tienes que entenderlo. Es una razón que estás viviendo respecto de la postemergencia. Es una respuesta normal a algo tremendamente difícil. Y si quieres puedes hablar con alguien, busca compañía. O llamar al Fondo de Salud Mental del MinSal al 600-360-7777, 600-360-7777, totalmente gratuito. Gracias a Estefanía Cervela por hacernos compañía y por ayudarnos a ponerle nombre a lo que mucha gente está sintiendo. Y gracias a todos por escucharnos. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.